El día de hoy, si Dios así lo permite, el pastor me dio la comisión de estudiar y compartir la palabra de Dios respecto a que fuimos llamados a ir y a ser discípulos. Muchos de nosotros nos imaginaríamos que el texto que vamos a estudiar, naturalmente, es Mateo 28, id y haced discípulos a todas las naciones. Pero no, hoy vamos a ir a Daniel capítulo 3 para ver que este texto no estaba desde Mateo capítulo 28, es decir, el Señor no nos ha llamado a ser discípulos desde Mateo, sino desde siempre. Entonces, vamos a estudiar Daniel capítulo 3, versículos 16 al 18, y los invito a que nos pongamos de pie para tomar lectura. Yo voy a leer desde la Nueva Biblia de las Américas. 2 que 3 palabras pueden estar un poco cambiadas, pero es la misma palabra de Dios. Daniel capítulo 3, versículo 16 al 18 dice así: Sadrac, Mesac y Abed-nego le respondieron al rey Nabucodonosor: no necesitamos darle una respuesta acerca de este asunto. Ciertamente nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiente, y de su mano, oh rey, nos librará. Pero si no lo hace, ha de saber, oh rey, que no serviremos a sus dioses, ni adoraremos la estatua de oro que ha levantado. Amado Padre, te damos gracias en esta hora por tu palabra. Háblanos a través de ella para la gloria de tu nombre y de tu Hijo Cristo, en cuyo nombre oramos. Amén y amén. Pueden tomar sus lugares, mis hermanos. Muchas gracias. Amados, la misión de la iglesia claramente es ir y hacer discípulos. De eso no tenemos duda alguna. Pero olvidamos con regularidad que el resto del pasaje dice: enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y lo digo porque es la razón por la que millones de personas pierden la fe. Pierden la fe. El censo de población en México en el año 2020 reveló que pasaron las personas que se identifican sin alguna fe, es decir, ateos, pasaron de ser 4 millones en 2010 a ser 11 millones en 2020. Se triplicó el número. Mientras que el número de personas que se identifican como cristianos pasó de los 10 millones a los 14 millones. Ahora uno podría decir, bueno, fueron 4 millones de personas más. No, lo que sucede es que en ese transcurso, en el intercenso, resulta que había 16 millones de cristianos en México. Que entre el 2015 y el 2020 disminuyó el número de creyentes en nuestro país. Esto no solamente entonces muestra el campo misionero que nos hace falta llegar y alcanzar, sino que muestra que a la iglesia llegaron y se fueron personas. Y esto se debe única y exclusivamente a que el evangelismo que hacemos realmente no es bíblico. De otro modo, se cumpliría lo que dice Hechos capítulo 2. El Señor añadía cada día a los que iban siendo salvos. Así que antes de salir a predicar, debemos indagarnos como iglesia, debemos examinarnos como iglesia para saber cómo es que hemos sido llamados a ir y a ser discípulos, antes nosotros mismos siendo discípulos fieles. Y con eso en mente estudiaremos hoy 3 elementos de un buen discípulo que debemos imitar en nuestros días. 3 elementos de un buen discípulo que debemos imitar en nuestros días. Estos son, en primer lugar, un buen discípulo es íntegro, versículo 16, lo veremos ahí en Daniel 3:16. En segundo lugar, un buen discípulo conoce el mensaje, versículo 17. Y en tercer lugar, un buen discípulo permanece
firme. Versículo 18. Mira cómo comienza entonces el texto. Un buen discípulo es íntegro. Versículo 16 de Daniel 3. Sadrac, Mesac y Abed-Nego le respondieron al rey Nabucodonosor. Pausa aquí. Entramos muy en medio de la historia. ¿Qué está sucediendo? Sadrac, Mesac y Abed-Nego no son grandes gobernantes de la región de Babilonia en este momento. No eran grandes reyes sobre Judá. No eran los excelentes hombres de ese tiempo. No, eran 3 esclavos de Nabucodonosor. Nabucodonosor conquista Judá y cuando lo conquista, trae esclavos del exilio. Y de estos esclavos, trae a Daniel, a Sadrac, Mesac, Abed-Nego, otros hombres que en su momento eran llamados Azarías, Misael y Ananías. Daniel capítulo 1. Y estos hombres en específico eran, ¿sabes cómo eran? Eran nobles. Eran hombres que estaban en la corte del rey de Judá en su momento. Eran hombres doctos de ciencia, conocedores, personas que sabían del Señor, estudiados en las Escrituras, y ellos se presentan para hacer, escucha, esclavos de Nabucodonosor. ¿Por qué digo esclavos? Porque en ese tiempo los nobles no eran asesinados. Habían 2 que 3 excepciones, pero en general los nobles eran esclavizados, porque si tú matabas a un rey y te convertías en rey, si alguien más se levantaba en contra tuya, podía aplicar ojo por ojo y entonces te mataban a ti también. Entonces no, mejor lo dejamos como esclavo. A mí me gustaría quedarme en mi vida si alguien se levanta contra mí. Y es lo que hizo Nabucodonosor. Trae a los nobles de Judá y los encarcela, los exilia y les da empleo, los convierte en sus esclavos. Conocemos Daniel 1 y 2. Daniel y sus amigos se vuelven esclavos favoritos, por así decirlo, de Nabucodonosor, porque el hombre resulta que tuvo un sueño y Daniel, con la intervención divina, se vuelve el intérprete de este sueño. Más adelante, Daniel capítulo 3, Nabucodonosor se le ocurre la maravillosa idea de hacer una estatua en su propio nombre y gloria, y entonces obliga a todos aquellos que estaban en aquellos pueblos conquistados. Estamos hablando casi de la segunda mitad, por no decir es un hecho, la segunda mitad del reino de Nabucodonosor. Ya había conquistado Egipto, Asiria, había conquistado Judá, había conquistado gran parte de Asia Central. Era el reino más grande del mundo en ese tiempo. Y entonces él convoca a todas las personas, a todos los nobles, pueblos, tribus, lenguas, a que vengan a adorar esta estatua gigante de Nabucodonosor que Nabucodonosor hizo para la gloria de Nabucodonosor. Y el texto nos narra en Daniel 3 que al sonido de las trompetas, de los tamboriles, de las arpas, todos se arrodillaron delante de esta estatua, todos con excepción de 3 hombres, Sadrac, Mesac y Abed-Nego. Llega un hombre delante del rey y le dice: oye, ¿qué crees? Estos 3 no se arrodillaron delante de la estatua que tú levantaste para ti mismo, para tu gloria. Y entonces Nabucodonosor manda a traer a sus esclavos para que le den una explicación de por qué sus esclavos no están haciendo lo que sus esclavos deberían hacer. Y entramos entonces en el verso 16. Sadrac, Mesac y Abed-Nego le responden al rey Nabucodonosor. La palabra responden hace referencia a una acción verbal. Ahora pareciera que es muy obvio y sencillo, pero el texto se refiere a un intercambio uno a uno. En otras palabras, pareciera que interrogó a cada uno de ellos en lugar de a los 3 de manera colectiva. Lo que está haciendo Daniel entonces es resumir los 3 interrogatorios en uno solo. Pero piensa esto. Ellos estaban respondiendo al hombre más poderoso de la tierra en ese momento. No había un hombre como Nabucodonosor. Él podía hacer lo que él quisiera.
Tanto así que hizo lo que él quiso, hizo una estatua de oro y mandó a todos a arrodillarse delante de él. Era el hombre con más dinero en el mundo, el hombre con más poder en el mundo, el hombre con más influencia en el mundo. ¿Y qué crees? Se podía reelegir si él quería, era el rey. Era el hombre más poderoso y de pronto estos hombres lo desafían y cuando le preguntan, ellos, mira qué atrevimiento, le respondieron. Amados, varias veces el Señor va a probar nuestra fe de este modo. Nos va a poner en situaciones difíciles donde estamos entre la espada y la pared cuanto a nuestra fe se refiere. Nuestra primera idea puede ser delante de nuestro jefe en el trabajo o nuestros directivos en la escuela, en el colegio donde estemos. Pero ¿qué sucede cuando estamos delante del oficial de tránsito? ¿Qué pasa cuando estamos a punto de cruzar una X en la boleta electoral? ¿Qué pasa cuando estamos con nuestros vecinos? Cuando estamos con las amigas, cuando estamos con los amigos. Amados, examinemos nuestra vida para saber si estamos dispuestos, en primer lugar, antes de lo que vamos a decir, si estamos dispuestos a decir algo en primer lugar. Es fácil ser firme cuando todos somos cristianos. Es muy fácil que hoy diga el Señor reine y que todos respondamos amén. Por supuesto, estamos en un ambiente seguro. Pero allá afuera, ¿qué va a pasar allá afuera? Así que antes que cualquier otra cosa, seamos íntegros y reconozcamos el predicarnos el Evangelio a nosotros mismos en primer lugar. ¿Por qué lo digo? Mira cómo continúa el texto, verso 16. Sadrac, Mesac y Abednego le respondieron al rey Nabucodonosor. ¿Qué le dijeron? No necesitamos darle una respuesta acerca de este asunto. Amados, 3 judíos expatriados, esclavos, propiedad de Nabucodonosor, están negándole la respuesta, permíteme decirlo una vez más, al hombre más poderoso de la tierra. ¿Qué significa esto? Significa que Sadrac, Mesac y Abednego sabían que la autoridad terrenal más alta está sujeta totalmente a Dios. Porque el papel con más reconocimiento en el mundo es menos que ceniza que se desvanece en el viento delante de Dios. Piénsalo. Yo puedo tener 3, 4, 5, 6 doctorados en lo que sea. Ustedes pueden tener los papeles de fui el lector más prominente en la primaria 6 años seguidos. Podemos recibir el papel de que fuimos presidente de México 6, 7 veces. Que nosotros acabamos con el hambre mundial, que nosotros hicimos, movimos. Papeles firmados por hombres. ¿Sabes de qué nos van a servir en la eternidad? De nada. Y eso es lo que sabían estos hombres. Sabían que Nabucodonosor podía exhibirle su tapiz de títulos a estos hombres y decirles, bueno, yo soy Nabucodonosor, mira mi certificado de conquista de Asiria, mira mi certificado de conquista de Judá, mira mi papel firmado por mi maestra de la primaria, mira cómo tengo aquí mi diploma. No importa. Estos hombres sabían, el único rollo que importa es el que está en Apocalipsis 5, comercial, Apocalipsis. Es el rollo que va a recibir el Cordero. Es el único papel que importa. Sí, pero mira mis libros en la biblioteca, mira mis grandes enciclopedias de cómo gobernar Babilonia en ese tiempo. La respuesta de estos hombres fue, pues mira el libro de la vida y ve si tu nombre está ahí. Es el único libro que importa. Esa es la respuesta de estos hombres y mira cómo lo respondieron. No necesitamos darte respuesta. ¿Qué está diciendo? A ver, Nabucodonosor, somos tus esclavos. Ya sabes cómo vamos a responder. Sabes cómo somos. Amados, ¿cuántos de nosotros podemos vivir con esa integridad? ¿Cuántos de nosotros podemos decirle a nuestro jefe, a nuestros compañeros, a nuestros amigos más íntimos, tú sabes que yo no hago eso?
tú sabes que yo no soy así. ¿Cuántos de nosotros realmente tenemos esa integridad? Nabucodonosor ya sabía que estos hombres no se inclinarían. Su capricho era que lo hicieran, pero Sadrach, Mesach y Abednego respondieron: ya llevamos 20 años sirviéndote como mínimo. ¿Sabes que no hacemos eso? Amados, ¿quieres proclamar el Evangelio? ¿Quieres ir y hacer discípulos? Comencemos por nosotros mismos. Ve si tú no te estás arrodillando delante de algún Dios, delante de algún ídolo, mejor dicho, en tu corazón. Sadrach, Mesach y Abednego pusieron el ejemplo delante de los demás judíos que sí se arrodillaron. ¿Cómo pusieron el ejemplo? No arrodillándose. Entonces, ¿cómo esperas que llenemos la iglesia de Cristo si tú y yo sí estamos arrodillándonos delante de otros ídolos? Es fuerte, pero es una realidad. Porque solamente si nos mantenemos íntegros, vamos a recibir la respuesta que recibieron los apóstoles en Hechos 4. Se nota que ellos andaban con Jesús. Y si quieres escuchar eso al momento de predicar el Evangelio, si quieres escuchar realmente que las personas vienen y se quedan en la iglesia, comienza poniéndoles un ejemplo de cómo es un cristiano íntegro. Alguien que cuando se le ordena que se arrodille delante de Nabucodonosor, diga que no. Tu vida debe mantenerse tan firme en Cristo que si estás subordinado cual esclavo que eres delante del Señor, si eres esclavo y se te pone sobre poco, eres fiel. Y si se te pone sobre mucho, también eres fiel. Y si se te demanda razón de tu esperanza, eres fiel. Debes ser un discípulo tal que cuando los inconversos te pregunten por la vida del cristiano, tú les puedas contestar con toda seguridad: no necesito darte respuestas sobre este asunto. Mírame. Esa debe ser tu vida. Esa debe ser tu vida. Tú y yo nos hacemos llamar cristianos. Esta palabra que viene en Hechos capítulo 11, ¿no? Cuando están en Antioquía, y es el primer lugar, es la primera vez que se le empieza a llamar cristianos, dice el texto, Hechos 11, se refiere realmente a un término pagano. Ahora, antes de que me apedren, me refiero a que los paganos fueron los que pusieron el apodo cristianos a los cristianos. Y ese término significa, más que seguidor de Cristo, significa un Cristo pequeño, un mini Cristo. Porque el argumento de los paganos es: estos son iguales que ese tal Jesús que adoran. Ahora piénsalo y tráelo al siglo XXI. ¿En verdad somos Cristos pequeños? ¿En verdad somos tan similares a nuestro Señor que esas personas nos identifican y nos pueden apodar? Estos son Cristos chiquitos. Examinemos nuestra vida para ser discípulos íntegros. Ya vimos que debemos ser íntegros como estos tres hombres, al punto de que no necesitaban dar respuesta. Segundo elemento de un buen discípulo que debes tener es un discípulo que conoce el mensaje. Note el verso 17. Ciertamente nuestro Dios a quien servimos, Daniel 3:17, puede librarnos del horno de fuego ardiente y de su mano, oh Rey, nos librará. Empecemos por la primera palabra, ciertamente o verdaderamente. Esto funge como una antesala de lo que está a punto de decirse, ¿no? En otras palabras, no estaban diciendo: mira, Rey, nosotros creemos, en nuestra fe se nos ha enseñado que nosotros puede ser. No, escúchalo, ciertamente. En otras palabras, que te quede bien claro, Nabucodonosor, nosotros no creemos que Dios puede, no, nosotros sabemos
que Dios puede hacerlo. Esto nos deja muy en claro que estos hombres no solamente tenían una formación académica de quién es Dios, sino que procuraban su devoción y su vida en servicio a Él. De otro modo, el mensaje no hubiese empezado con tanta fe. Ahora, ¿notas la diferencia? El mensaje que predicamos no puede ni debe ser 5 puntos para que llegues a Cristo, para que te sientas mejor en tu vida el día de hoy. No. El mensaje que debemos predicar es: este es el camino, esta es la verdad, esta es la vida. No somos un grupo de AA. No seguimos pasos para llegar a Cristo. Venimos a Cristo. No somos actores, no seguimos un método. Venimos a Cristo. Ahora, con esto no estoy descartando que haya maneras en las que podamos predicar el Evangelio. Lo que estoy diciendo, amados hermanos, es que el mensaje no es el método. El método procura predicar el mensaje. El núcleo, el centro es el mensaje. Y eso es lo que debemos procurar entender. Eso es lo que procuramos o debemos procurar entender. Saber el mensaje. Porque si no sabes el mensaje, ¿cómo lo piensas predicar? ¿Cómo piensas hacer discípulos si no sabes cuál es el Evangelio? Aún más, permíteme preguntarte algo más alarmante todavía. ¿Cómo sabes que eres discípulo si no conoces el mensaje del Evangelio? ¿Cómo sabes que estás en el lugar correcto? ¿Cómo sabes que el día de mañana que venga el Señor, tú estás inscrito en el libro de la vida si no conoces el mensaje? Así que sí, debemos ser miembros de Cristo. Debemos venir a Cristo. Y debemos pertenecer a la iglesia. Ahora, me voy a atrever a hacer la aclaración. Debemos ser miembros de la iglesia no de papel y de tinta, sino de fe y de sangre. Podemos asistir a la iglesia y podemos ser miembros de una iglesia local, por supuesto, es sano, es correcto y es bueno. Pero por más que firmes, amados hermanos, un papel donde seas miembro de una iglesia local, la verdadera iglesia a la que debes procurar pertenecer es a la iglesia invisible, a la iglesia donde Cristo es el príncipe de los pastores. Esa es la iglesia a la que debes hacerte miembro. ¿Cómo continúa el texto? Versículo 17, Daniel 3:17. Acuérdate, conocemos el mensaje. Ciertamente nuestro Dios a quien servimos puede librarnos, y de tu mano, oh Rey, nos librará. Puede librarnos del horno del fuego ardiente, perdónenme. Ahora, nota que el mensaje de los amigos de Daniel se basa en 2 verdades. La primera es, puede librarnos, y la segunda es, nos librará. En otras palabras, ellos están reconociendo 2 cosas. Dios es omnipotente y Dios es soberano. Dios es soberano. La palabra puede tiene exactamente la misma connotación que en el español. Es una habilidad, es una potencia, es la capacidad de hacerlo. Y con esto están diciendo en otras palabras, claro que Dios puede hacerlo todo. Rey Nabucodonosor, ¿de qué estás hablando? ¿Quieres quémanos? Es más, está ardiente el horno, ponle más carbón. Chíndelo más. Diríamos en México, ponle aguacate. Esto no es nada. ¿Tú quieres retarlo de verdad? Ve y aviéntame un volcán activo, no sé, algo. Ese es el reto que estamos escuchando aquí. Ciertamente, nuestro Dios, ahora nota esto, ¿recuerdas lo que dije al principio? Era un interrogatorio individual que Daniel resumió. ¿Qué estamos diciendo? Que cada uno de estos hombres le dijeron a
Nabucodonosor que ciertamente mi Dios. ¿Notas qué tan personal es la relación de estos hombres? Ciertamente el Dios al que voy a adorar cada domingo a la Iglesia Cristiana Renovación de 11:30 a 1 de la tarde, cuando Poncho no se tarda en predicar, ese Dios puede librar. No, mi Dios. El Dios al que busco a diario, 3 veces al día, Daniel capítulo 6. Ese Dios al que puedo decirle, lo estudiábamos en la semana en uno de los devocionales, oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. ¿Cómo sabían estos hombres que Dios podía librarlos? Tenían comunión con ese Dios. Sabían quién era Dios. Estudiaban quién era Dios. Se acercaban con Dios. Eso significa que su fe y su devoción a Dios no dependía de sentirse bonito. No dependía de que la música estaba muy padre y entonces se hizo un ambiente tan padre que yo nada más no podía sino aguantar y ver cómo es que no se trata de qué tan padre se sienten las cosas. Se trata de tener una cercanía real, física, concreta con el Señor a través de su palabra. ¿Quieres hablar con Dios todos los días? Bienvenido a este mundo. Te doy 2 pasos muy sencillos. Habla con Dios en oración. ¿Quieres que Él te responda? Abre la Biblia. Y vas a ver que vas a poder hablar con Él a diario. Entonces no hay que basar sus conclusiones, y claramente ellos no lo hacían. No basaban sus conclusiones en, siento que Dios quiere que nos libren del horno. Me imagino que Dios diría, ustedes no van a quemarse en el horno. No, sé que Dios puede librarnos del horno del fuego ardiente. Estoy convencido de que Él puede librarnos del horno de fuego ardiente. Amados, ¿qué tan convencido estás de que Dios en tu vida, de Dios en tu vida como su discípulo? ¿Qué tan convencido estás de que el día de mañana, si por azares del destino nos quedamos sin empleo, nos quedamos sin casa, sin alimento, sin comida, por nuestra propia mano y esfuerzo, qué tan convencido estás de que el Señor te va a proveer? ¿Qué tan convencido estás de que el día de mañana vas a tener la oportunidad de seguir viniendo a congregarte con la misma libertad jurídica que tenemos el día de hoy? ¿Qué tan convencido estás de que todavía vas a gozar de la libertad de cultos que tenemos en este país? ¿Qué tan convencido estás de que tú vas a poder seguir hablando el día de mañana? No nos vayamos tan lejos, de que vas a llegar con bien a tu casa el día de hoy que nos vayamos de aquí. ¿Qué tan seguro estás de eso? ¿Qué tan seguro estás de que Dios puede salvarte? ¿Qué tan seguro estás de que Él ha venido a rescatarte? Porque si no estás seguro al 100%, amados, ¿cómo vas a convencer a alguien más? ¿Cómo vas a compartir un evangelio del cual tú todavía no estás totalmente convencido? ¿Cómo vas a predicar a un Cristo al cual tú todavía no conoces en totalidad? ¿Cómo vas a presentarle a tu amigo a alguien si a tu amigo no le hablas en toda la semana, salvo los domingos de 11 a 1? ¿Cómo pretendemos predicarle al mundo de alguien a quien no conocemos? Cometemos el mismo pecado que los atenienses en Hechos capítulo 18, el altar al Dios no conocido. Ahora, con esto, amados hermanos, no pretendo desanimarlos. Mi intención es todo lo contrario. Es decirles que si el día de hoy ustedes tienen dudas acerca de su fe, acérquense al Señor. Si el día de hoy tú y yo descubrimos que nuestro discipulado personal, nuestra membresía dentro de la iglesia invisible está desequilibrada, está balanceándose porque no está firme, acércate.
Hoy es el día de la salvación para los que decíamos que ya éramos salvos. Hoy es el día para que vengas y digas: Señor, no te he buscado todos los días, permíteme venir a ti otra vez. Hoy es el día para que los cristianos se hagan cristianos. Ahora, tan seguros estaban estos hombres, recuerda, conocen el mensaje. Tan seguros estaban del conocimiento de la omnipotencia de Dios, que los 3 amigos de Daniel tomaron un paso más en su fe al decirle a este hombre que hervía de ira al escuchar que no lo iban a adorar: ciertamente nuestro Dios puede librarnos. ¿Y qué crees? Adivina qué. Lo va a hacer. Nos va a librar. Ahora, la palabra librará, voy a tratar de decirla en hebreo, yeshesiv. Es un término imperfecto. Ahora, no significa que no es perfecto como en el español nos imaginaríamos. No, imperfecto significa que es una acción que sucede en un punto en el tiempo y que todas sus consecuencias siguen alcanzándoles el resto de sus vidas. En otras palabras, ¿qué estaban diciendo cuando dicen nos librará? Están diciendo: lo va a hacer ahorita, lo va a hacer mañana cuando te enojes otra vez y nos quieras volver a lanzar, lo va a hacer dentro de 2 semanas cuando se te ocurra cualquier otra tontería que quieras que hagamos y nos quieras matar por eso, lo va a volver a hacer cuando juntes a todo tu ejército para perseguirnos y matarnos, lo va a volver a hacer y lo va a volver a hacer y lo va a volver. Ese es el punto del término imperfecto. En otras palabras, Nabucodonosor, esfuérzate, pero ¿qué crees? No eres rival para Dios. Lo intentes 1, 2, 3, 15 veces, no vas a poder deshacerte de nosotros. O al menos no vas a poder deshacerte de Dios. Él nos va a librar. Ahora, qué valentía y seguridad. ¿Recuerdas delante de quién están hablando? Del rey. Del rey más poderoso de la tierra, nada más. Esa es la certeza que tenían estos hombres. No es un quizás. Vamos a ir a compartir el evangelio, quizás se salve. Vamos a ir a escuchar la palabra de Dios, quizás me edifique. Voy a ir a buscar un trabajo, quizás me lo den. No es así. Al menos con Cristo no es así. Porque con Cristo no es un juego de póker donde pones una parte de tu apuesta y te quedas el resto de tu bolsa para la siguiente ronda. Con Cristo o apuestas todo o no estás apostando nada. Con Cristo no hay fondos de emergencia por si Él falla. Con Cristo no hay un seguro de retiro para cuando Cristo decida mejor no salvarnos. Con Cristo no hay retribución tributaria por si pagaste de más. No. Con Cristo, Él mismo lo dijo, ¿no es así? Con Cristo o nos sometemos a aceptar sus términos y nos negamos a nosotros mismos, o estamos aceptando nuestros propios términos y lo estamos negando a Él. Son las 2 alternativas, no hay punto medio. Ahora medita cuál es tu decisión, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a aceptar los términos de Cristo o vas a seguir con tus términos? Entonces, ya vimos que un discípulo es íntegro. Ya vimos que un discípulo conoce el mensaje. Ahora un discípulo permanece firme. Firme. Mira el verso 18. Pero si no lo hace, ha de saber, oh rey, que no serviremos a sus dioses, ni adoraremos la estatua de oro que ha levantado. Nota cómo empezó el texto. Pero si no lo hace. ¿Ves cómo ellos están reconociendo la soberanía de Dios? Es decir,
yo estoy consciente, yo estoy seguro de que mi Dios me va a librar. Y según sus promesas, Él me va a librar. Pero ¿sabes qué? Aun si mi Señor en su soberanía decide no hacerlo, aun si mi verdadero amo, tú, Nabucodonosor, te dices amo de este esclavo, ¿qué crees? Yo soy realmente esclavo de mi Dios. Y si ese Dios decide que no, aún así no voy a arrodillarme. Ahora, nota, insisto, la soberanía de Dios recalcada aquí. Lo digo así porque el día de hoy llenamos al incrédulo de promesas y promesas vacías que no sabemos si Dios va a cumplir. Y de pronto nuestro evangelismo se convierte en un mensaje donde comprometemos a Dios como el genio de la lámpara para que consigamos, perdón que lo diga de esta manera tan cruda, pero conseguimos un falso creyente. Y lo digo así porque si fuese un creyente auténtico, creería en Dios sin importar la cantidad de promesas que reciba. 1, 2, 15, 20, ninguna. Un creyente auténtico está convencido de Dios, no solamente de las promesas de Dios. Ahora dejemos a un lado el evangelio de la prosperidad. Todos sabemos que es falso. Ya nos quedó bastante claro. Llevamos años escuchando que no es verdad. Pero ¿qué hay del evangelio que te hace feliz? ¿Qué hay del evangelio que te va a quitar la depresión? ¿Qué hay del evangelio que va a hacer que nada que es doloroso te duela en tu vida? En otras palabras, ¿qué hay de los evangelios que prometen otra cosa que no es exclusivamente la vida eterna en Cristo? Eso es lo que en esencia promete el evangelio que predicamos, ¿no es así? La salvación. Pero si tú prometes la salvación y algo más, amados, Gálatas capítulo 1, si hay otro evangelio es anatema. Anatema. Dios es soberano y Él decide si lo hace o si no lo hace. Verso 18 continúa, pero si no lo hace, ha de saber. Ha de saber. Este texto me encantó cuando lo estudié en la semana porque en hebreo significa, en otras palabras, y digo parafraseando en mexicano, te lo digo lento para que te quede bien clarito. Amados, qué valentía y qué pantalones de estos tres hombres para decirlo de este modo. Ha de saber, que te quede bien claro, Nabucodonosor. Esa es la actitud de los amigos de Daniel. Ahora, claro está, esta actitud de total firmeza solo es posible porque saben quién los respalda. Vuelvo a mi punto anterior. Esta actitud hizo eco, ¿sabes dónde? En el Nuevo Testamento. Esteban delante del concilio se mantuvo firme. Pablo frente al emperador 2 veces se mantuvo firme. Juan, cuando fue exiliado a Patmos para escribir el Apocalipsis, comercial, Apocalipsis, lo estuvo firme. Pero no se detuvo al final de Apocalipsis. Atanasio en el concilio de Nicea cuando defendió la Trinidad. San Basilio cuando defendió el bautismo en África. San Agustín cuando defendió la salvación solamente como obra divina delante de los maestros de Hipona. El ejemplo más famoso entre los protestantes, Lutero delante del Papa León y del Papa León y del emperador Carlos V. Knox delante de la Reina María en Escocia. Casiodoro de Reina, el traductor de muchas de nuestras Biblias. Cada hombre y cada mujer que el día de hoy ha llegado a la gloria lo ha hecho manteniéndose firme en la fe en Cristo. Así que de verdad quieres ser discípulos, primero, ya lo dijimos, seamos discípulos, pero también hagámonos conscientes. No estamos en una carrera con pants, tenis y una banda elástica. Mateo 24, tomamos nuestra cruz y lo seguimos. ¿Sabes por qué? Porque no sabemos si el día de mañana Cristo utiliza esta cruz que estamos cargando para llevarnos a su reino.
debemos ser conscientes de que el Señor nos está llamando a una carrera que no es tan bonita como a veces la pintamos. Y más ahora que sabemos que estamos en los últimos tiempos. Concluyo. Si no lo hace, ha de saber, oh rey, que no serviremos a sus dioses ni adoraremos la estatua de oro que ha levantado. ¿Escuchas eso? ¿Sabes qué, Nabucodonosor? Ya te lo dijimos, ya nos conoces. Sabes lo que creemos, pero te lo voy a repetir. Creemos en un Dios que sabemos nos va a librar de tu horno. Pero si no lo hace, ¿qué crees? Mi respuesta sigue siendo la misma. No. No. Y si me lo vuelves a pedir, va a seguir siendo no. Ahora, no serviremos, no es lo mismo que no adoraremos. Servir se refiere al acto en específico de ser ministros, de ser abogados o partidarios. En otras palabras, no solamente, no digo, es que no me voy a arrodillar. No, simplemente se refiere al hecho, al decir, no serviremos, al simple y sencillo hecho de ser simpatizantes, a ser tolerantes. ¿Y sabes cuál es el problema? El problema es que nos hemos vuelto tolerantes. A Pablo le hervía la sangre cuando Cristo era blasfemado. ¿No me crees? Lee 2 de Corintios, lee Gálatas. A Pedro le hervía la sangre cuando habían falsos maestros. ¿No me crees? 2 de Pedro. Judas estaba ardiendo cuando escribió la carta de Judas por las falsas enseñanzas. Y tú y yo a veces caemos en simpatizar y tolerar nada más para poder presentar el mensaje. Es necesario, Hechos capítulo 5, verso 29, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Esto debe reflejarse en nuestras vidas. Tu firmeza se ve cuando tus vecinas, cuando tus amigas, cuando tus compadres, cuando tus compañeros del trabajo te invitan a hacer cualquier cosa que no sea para la gloria de Dios. Tu firmeza se ve cuando tu jefe o tus subordinados te invitan a hacer un negocio bien bueno que va a funcionar. Tu firmeza se ve cuando te enseñan o te muestran un secreto para pasar el examen del título, Poncho. Pero tu firmeza también se ve cuando estás en lo secreto. Tu firmeza se ve cuando estás delante de ti mismo y delante de nadie más. Tu firmeza se ve en tus pensamientos. Cuando estás meditando en la palabra o cuando estás pensando a qué hora se termina esto. Tu firmeza se determina cuando estás orando y dices, bueno, ya oré lo suficiente. Esa es la firmeza que debemos meditar tener como discípulos. Ahora, ¿cuál es la enseñanza dentro de todo esto? Sadrach, Mesach y Abednego hicieron un discípulo. Porque piénsalo, ¿cuántos se convirtieron ese día? En el sermón de Pedro se convirtieron casi 5,000 gentes, sin contar mujeres y niños. Y en este caso, ¿cuántos se convirtieron? Daniel capítulo 3, versículo 29. Daniel 3, 29. Por tanto, hablando a Nabucodonosor, proclamo un decreto de que todo pueblo, nación o lengua que diga blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego sea descuartizado y sus casas, reducidas a escombros, ya que no hay Dios que puede librar de esta manera. ¿Notas algo? El Dios de estos tres, ni siquiera Nabucodonosor fue salvo en ese momento. Va a ser salvo en Daniel 4, la historia es mucho mejor y llegaremos allá algún día si Dios lo permite. Pero mi punto con esto es, amados, ahora que como iglesia vamos a predicar el evangelio, que nos quede muy claro, sí, si el Señor trae almas a la iglesia y más a la iglesia local, gloria a Dios. Es algo que deseamos y que oramos, sí, sin duda alguna. Pero amados, si nuestra campaña
trae como resultado 0 nuevos creyentes, pero nuestra fe ha sido fortalecida. Si nuestra fe ha llegado a ser íntegra, a ser entendida y a ser firme, amados, ese número no es un 0. Tú eres uno de ellos. Tú has llegado a la fe en Cristo. Antes de ir, seamos buenos discípulos. Oramos. Bendito Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque a través de este texto nos enseñas algo muy claro. Y es que debemos ser conscientes de la fe que sostenemos, protegemos y proclamamos delante de los inconversos. Señor, enséñanos, úrgenos a que estemos siempre de rodillas delante de tu trono, actuando siempre como si estando delante de tu rostro, sabiendo, Señor, que todo lo que hagamos debe ser para tu gloria y no solamente nuestras acciones. Todo lo que sea de palabra y de pensamiento también debe ser para tu gloria. Señor, sí, te rogamos que ahora que empezamos nuestro deseo y acción a la que tú nos llamaste de hacer discípulos, podamos hacerlos. Pero te rogamos también igualmente, Señor, que esos primeros discípulos seamos nosotros mismos. Queremos ser esclavos tuyos. Queremos encadenarnos a tu palabra. Queremos escuchar ninguna otra cosa sino solamente tu voz. Queremos no comunicarnos con nada y con nadie, Señor, antes que hacerlo contigo. Padre, haznos íntegros, haznos conocedores de ti y haznos firmes para poder presentar ahora sí tu evangelio a aquellos que lo necesitan. Gracias por tu Hijo Cristo. Amén y amén. Muchas gracias.